Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman que si me escuchan con claridad. Ok, vamos revisando eso, ¿ya? A ver, por aquí tengo, dice, hola Paula, Marilyn también, buenas tardes con cada uno de ustedes. Chicos, espero que se encuentren bien. Espero que estén empezando sus clases con toda el optimismo y la actitud que debemos de tener. Yasuri, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Porque aquí el objetivo es aprender, ¿no? Siempre es irnos a casa después de o salir de cada clase y al término del día o de la tarde, terminar las clases en general y saber pues que nos estamos yendo con un poco más del conocimiento que yo sé que cada uno de ustedes tiene, ¿ya? Por ahí, por favor, tengan bastante cuidado con sus audios, ¿ya? A veces se puede activar, igual les voy a ir avisando si tal vez ocurre de manera fortuita, ¿no? Pero igual, en este caso, invitarlos también a que puedan opinar, puedan dar algún tipo de aporte dependiendo del tema, ¿no? O lo que vamos a ir conversando dentro de los cursos que vamos a ir desarrollando. Si por ahí no pueden activar los audios, pueden hacer uso del chat de la reunión también y por ese medio, pues escribir, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que opinan? Tal vez responder alguna pregunta, etcétera, ¿no? Todo es válido, todo es, o todo suma. ¿Qué tal, Estefano, Diana también y Esmeida tengo por aquí? Correcto, muy bien. Ahora, bueno, un dato importante, ¿no? Si por ahí surgiese o pasara que van a ingresar con un correo diferente al de ustedes, por favor me lo hacen saber, ¿ya? Tal vez por ahí ingresaron con el correo del hermano, del papá, del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija. Me avisan, ¿no? Tal vez, no, profesora, no sé, en el usuario me sale que es Pepita Sánchez. Allá, pero no, profesora, no, mi nombre en realidad es Julia, supongamos, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Porque de ahí yo tomo nota de las participaciones de ustedes y tomé nota del usuario que no es el suyo, lógicamente pues en mi relación no va a aparecer, ¿no? Entonces, por ahí nos vamos a estar como que haciendo unas pequeñas dificultades, ¿no? Entonces, básicamente eso. El día de hoy vamos a empezar a revisar un tema bastante relacionado también a la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a revisar un poco de literatura. Si bien es cierto, ustedes ya han tenido un primer contacto con este arte, ¿no? Han tenido ya esa suerte, ¿no? De poder conocer un poquito más sobre lo que sería en principio la literatura clásica, ¿no? Esa literatura que marcó el inicio de una trayectoria que hasta la actualidad se sigue extendiendo, ¿no? Y que va a seguir extendiéndose de generación en generación. La literatura en sí nos permite a nosotros poder conocer, ¿no? Tal vez los rasgos o la cultura de ese entonces, poder conocer la sociedad que había en aquellos años, en aquellas épocas, en aquellos siglos. ¿Ya? Entonces, es un arte que en realidad nos permite ver mucho, ¿no? Y no tan solo la literatura, ¿no? Porque si hablamos de contextos históricos, vamos a encontrar pues un montón de información que se ha ido desarrollando también en la música, en la pintura, en las esculturas y demás, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar netamente en la literatura y vamos a hablar del neoclasicismo francés. ¿Ya? Por ahí como que tal vez alguno ya me ha estado leyendo un poquito de información en los materiales, ¿no? Tal vez o tal vez no también, pero vamos a ir revisando esta información paso a paso para ir entendiéndolo, ir conociéndolo, ir descubriendo a qué se refiere, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Voy a compartir la siguiente diapositiva que nos va a permitir justamente poder conocer un poquito más esto.
Ya, a ver. Ujú. Vamos a ver. Ahí, aquí. Ahí está. Vamos con la siguiente que me dice, guardando mis riquezas. No vamos para romper el hielo, tal vez, con ustedes. Para ustedes, o ustedes, ¿cómo definen la avaricia? ¿Qué es la avaricia para ustedes? ¿Qué es la avaricia, chicos? ¿Qué significa? ¿Qué se refiere? Estefano, te escuchamos, Estefano. Profe, es la gente que quiere tener más ya de lo que ya uno tiene. Ya, la gente que quiere tener más. Yasuri me dice ambición. Ya, ambición. Listo, que Nelson, dime. A ver, la avaricia puede ser un deseo desordenado de adquirir o puede ser más de lo que uno necesita. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es la avaricia? ¿Algo más que quieran agregar tal vez por ahí a lo que sus compañeros nos están comentando? Ya. Por supuesto, ¿no? La avaricia es ese, se podría decir, antivalor que muchas personas tienen, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar nuestra sociedad y tal vez por no ir muy lejos, analizamos tal vez nuestro propio barrio o tal vez nuestra propia familia, vamos a encontrar probablemente a algún ser que se caracteriza por ser avaro, ¿no? Algún ser que se caracteriza por tener esa intención de querer poseer más de lo que ya tiene, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez esto es una cuestión de analizarnos o autoanalizarnos? ¿Ah? ¿Consideran que alguna vez ustedes han actuado como personas avaras? ¿Consideran ustedes eso? Yasuri me dice que sí, ¿ya? Los demás consideran que si desean tal vez a grandes rasgos decirnos en qué, también sería bueno, si no, simplemente ustedes consideran que en algún momento de su vida, o tal vez en la actualidad, no lo sé, han actuado o han tenido esas características de ser personas avaras. ¿Alguien? Mire, si nosotros nos ponemos a analizar, ustedes saben que nosotros somos seres humanos y por lo tanto el término perfección está muy lejos de que lo consigamos, ¿no? Porque si no es una cosa, es otra, ¿no? Y como les decía hace un momento, ¿no? Si yo me pongo a analizar mi situación en mi contexto familiar, mi contexto social en cuanto a mis amigos, o incluso ya veo una cuestión un poco más general, ¿no? Que pueden ser las autoridades de mi localidad o la presidenta del país, tal vez en algún punto, en alguna persona, o diré, ¿no? Esa persona es bien avara, ¿no? Esas personas, como dicen, ¿no? En vida buscan poseer y tener la mayor cantidad de riquezas, ¿no? Pero que no disfrutan, ¿ya? Es como si, por ejemplo, Nelson, ¿no? Trabajara y hasta, es más, desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y generar ingresos, pero tú le preguntas, hey, ¿puedes ayudarme, colaborarme? ¿Tengo tal vez alguna actividad o qué sé yo? Ah, no, no tengo dinero, ¿no? Porque eso es la expresión que por lo regular suelen usar, ¿no? No tengo dinero, no puedo, no tengo. Y eso es porque buscan almacenar como si se tratase de llenar un cuarto de oro, vamos a decirlo así, y al final la vida se nos va en eso, ¿no? Almacenar y almacenar,
pero la vida que tenemos, pues en realidad tal vez incluso la hacemos mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, no la hacemos muy holgada, ¿no? Tal vez tenemos las posibilidades, o las personas avaras tienen la posibilidad de vivir cómodamente, tal vez no sin irnos a tantos lujos, pero prefieren vivir básicamente en la miseria por evitar gastar más de lo permitido, ¿no? Ahora, la pregunta ahí nos dice, ¿quién le otorga valor a las cosas? ¿Quién otorga ese sentido de decir esto vale más o esto vale menos? ¿Quién cumple ese rol, esa función? ¿Quién, chicos? Ya, Yasuri me dice nosotros mismos, Sí, las personas. las personas, y en nuestra vida personal, ¿quién decide saber qué cosa vale más que? ¿Quién toma esa decisión? Nosotros mismos. Por supuesto. Yo de manera individual, de manera personal, voy a atribuirle un valor a las cosas. Probablemente vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, para mí, supongamos, eh, vale mucho más, vamos a suponer, la calidad el tiempo de calidad que me puedan brindar mis familiares, que tal vez el hecho de que alguien venga y me regale algo caro. Para mí, supongamos. Pero tal vez para alguno de ustedes es al revés, ¿no? El tiempo de calidad no, ¿qué? O sea, ¿qué gano con eso? No gano nada, profesor. A mí me gustaría más que alguien venga y me regale un collar de oro, supongamos. Pero es porque yo le doy más valor a lo material, tal vez, que al tiempo de calidad, ¿no? Ahora, lógicamente el valor que uno mismo le da a las cosas no es igual en todos los casos, ¿no? Cada uno le atribuye de manera individual el valor a todo lo que tal vez podamos tener, poseer, vivir, presenciar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora una pregunta muy importante, y también quiero conocer el por qué. ¿El dinero es lo más importante para ustedes? ¿Qué opinan? Ojo, aquí no es que, profesor, hay respuesta correcta y luego hay una incorrecta. No, eso es una forma de conversación. Para ustedes, ¿el dinero es lo más importante que hay o que existe? Mm, A ver, ¿quién me quiere comentar? Nelson. am, con respecto a su pregunta, bueno, yo opinaría que el dinero es una herramienta fundamental para vivir, pero no es lo único importante en la vida, ¿no? Ya, muy bien, Nelson. Listo, gracias. ¿Quién más por aquí? Natalie, te escuchamos, Natalie. Bueno, para mí el dinero es un sustento que, bueno, utilizamos a diario las personas, pero solamente es un sustento, no es algo tan importante. Ya, no es tan importante, o sea, es indispensable, necesario. Diana, te escucho. Diana. Diana, tu audio actívalo, Diana, o en todo caso, tal vez si no pudieses, mándame tu comentario por el chat también. A ver, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice Diana. Y ya, mientras Diana va solucionando los problemas técnicos que tiene por ahí, para los demás, ojo, profesora, pero si le digo que para mí el dinero vale mucho, ¿me va a ver mal? No, es una perspectiva personal. A ver qué me dice Diana, sí es necesario. Diana, pero para ti el dinero es lo más importante y que está por sobre todas las cosas tal vez que tienes o que te rodean en tu vida personal.
¿Crees que es lo más importante? No, no es lo más importante, me dice. ¿Qué me dice? El dinero, a Estefano me dice, el dinero lo es todo, me dice. A ver, para Amelia el dinero no es tan importante, dice. Claro, como lo han dicho, ¿no? Y algunos, o bueno, coinciden en el hecho de, el dinero sí es necesario, porque como lo dijo Nelson, es un sustento que nosotros tenemos para poder, pues, sobrevivir a la vida, ¿no? Poder satisfacer las necesidades básicas que tenemos, ¿correcto? Pero hay algunas personas que entre tal vez el amor, la familia, la salud, y les ponen el dinero, prefieren el dinero, ¿no? Prefieren 1000 veces tener dinero a las otras cosas, ¿no? Incluso tal vez por ahí sale esa frase que dicen el dinero es felicidad o da felicidad, creo, algo por ahí, ¿no? Es importante, creo que en eso todos coincidimos, ¿no? Pero aquí el dilema está en determinar de manera personal si es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿para qué o por qué se han planteado estas preguntas que estamos viendo en pantalla? Porque justamente nos van a ayudar a poder revisar la información que nos toca ver hoy día. Ya al final vamos a entender qué intención tenía estas preguntas planteadas. Esmeida, para mí, profesora, sí es importante, dice. Ya. Listo, entonces vamos a ir entendiendo eso. Ya, ahora sí. ¿Qué me dice? Milagritos, me dice, a ver, el dinero es todo, si no tenemos dinero, cómo también podemos alimentar a nuestros hijos? Ya, claro, es necesario, por supuesto que lo es. Cómo nos alimentamos nosotros, cómo alimentamos a nuestros hijos, cómo los vestimos, ¿no? Cómo cuando tal vez se enferman les damos el auxilio necesario. Pero bueno, ¿no? Tal vez ahí vamos a entrar a discrepancias, porque para algunos lo es todo y para otros como que no, como que tal vez un 50-50 por ahí, ¿no? Vamos a ver, me dan un minuto, por favor. Esmeida, por acá también está Milagritos, ya. ¿Qué me dice aquí Nelson? Otros aspectos más importantes que el dinero son la felicidad, la honestidad o el amor. Claro, ¿no? Pero ahí también vamos a encontrar tal vez por ahí, alguien me va a decir, no, profesora, entre el amor y el dinero, prefiero el dinero, ¿no? Pero creo yo, tal vez también a modo de comentario respondiendo a esa pregunta, me auno al hecho de decir que el dinero sí es importante y es necesario, pero considero que es mucho más importante tener salud. Porque ¿de qué me va a servir a mí pensar en el dinero si es que no tengo buena salud? ¿No? Entonces, por ahí tal vez vamos a encontrar comentarios divididos y no está mal, ¿ya? Como les dije, es cuestión de perspectivas. Muy bien, vamos a revisar esto, si no el tiempo es muy ingrato a veces. Bien, vamos a hablar del neoclasicismo francés, y ahí luego vamos a enlazar esa información con lo que hemos hecho en la parte inicial de un poco de conversar sobre el dinero y demás, ¿ya? El neoclasicismo francés, tal como pueden ver ahí, se va a desarrollar dentro del reinado de Luis XIV, ¿ya? Este neoclasicismo va a tener su apogeo o su desarrollo dentro de los siglos XVII y el siglo XVIII, ¿ya? Entonces, en este periodo, como ya lo dije, va a estar en gobierno en este caso, su gobernante va a ser Luis XIV, ¿no? ¿Qué peculiaridad, qué característica marca mucho esta corriente? El hecho de que en este periodo se va a desarrollar mucho lo que es el desarrollo de las artes en sí, ¿ya? Entonces, va a enmarcarse mucho al ámbito académico, al ámbito educativo.
Es por eso que dentro de este desarrollo de literatura, dentro de este marco literario, se va a impulsar mucho la literatura académica, ¿ya? Y va a estar dirigida, va a estar orientada justamente por la Academia Francesa, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso se van a enmarcar pues muchos acontecimientos que al final ayudan a que se pueda desarrollar, influyen muchísimo y se marca mucho lo que es el pensamiento racional. ¿A qué me refiero con esto? A que nos volvemos más analíticos, ¿ya? Observamos, somos críticos, no criticones, ¿ah? Porque ahí hay una cuestión muy diferente. Somos críticos. Empezamos a darnos cuenta cómo es que funciona mi sociedad, cómo es que funciona el Estado, cómo es que funcionan o cómo es que son las personas, ¿ya? Y ya empiezo en este caso a vislumbrar o a vislumbrar ello. Este rey, ¿no? Este personaje, este ilustre gobernante que es Luis, en este caso, también va a marcar pues un hito muy importante dentro de, ¿ya? Entonces, ¿qué características marcan esta corriente literaria, ¿no? Para empezar va a haber un retorno a lo clásico, ¿no? Por eso al principio les hablaba, les recordaba un poquito de la literatura clásica, cuando hablaban de Homero, tal vez han revisado ahí a la Ilíada, la Odisea, por ahí han conocido a Sófocles con Edipo Rey, ¿no? Vamos a retornar a esas épocas, vamos a tomar pequeños rasgos de esa época clásica. Por eso es que se llama neoclasicismo. Neo es un prefijo que significa nuevo, ¿ya? Y clasicismo dirigido, orientado o enfocado justamente a la literatura clasicista. ¿Ya? Por eso es que es el nuevo clasicismo, ¿no? Retornan a esos rasgos de la antigüedad y los adaptan a su entorno. También persiguen un afán didáctico. Tienen una intención de educar al lector a través de las historias, a través de los teatros que se van a desarrollar en esta época. ¿Ya? Buscan enseñarte, y ¿sabes qué? No deberías actuar así, como este personaje, porque puedes terminar como él. Tiene esa intención de educar, de enseñar. Predomina la razón, por eso les decía que se vuelve una literatura muy racional. Significa que si ponemos una balanza, sentimientos y pensamiento o razón, la razón va a estar muy por encima de los sentimientos. Muy por encima. ¿Ya? Y se va a desarrollar lo que es la fábula y el teatro. Son estas dos especies que se van a desarrollar. No es especies de género. Teatro y fábula. Dentro de estos vamos a encontrar las producciones literarias. Algunos autores en realidad que, bueno, pues no llegan a alcanzar la cumbre en cuanto a la creación que habían realizado. Tenemos a Tomás de Iriarte en lo que es la fábula y tenemos a Félix María de Samaniego. Ambos escritores han redactado fábulas, ¿no? Iriarte, fábulas literarias y Samaniego, fábulas morales. Ustedes saben, la fábula, ¿qué de peculiar tiene? Yo creo que todos hemos leído fábulas alguna vez, o si tenemos hijos pequeños, etcétera, siempre se suele leer también bastante con ellos lo que son las fábulas de Esopo. ¿Qué buscan las fábulas? ¿Qué de diferente tienen con un cuento, por ejemplo? ¿Qué tiene la fábula que no tiene el cuento? ¿Qué tiene, chicos? Natalie. Bueno, para mí la fábula nos da una moraleja, como una lección. Por supuesto, ¿no? Cuando yo termino de leer mi fábula, al término yo encuentro moraleja, 2 puntos, y me da su mensaje.
Pero yo leo un cuento y no voy a encontrar moraleja así de manera explícita, ¿no? Sino es como que fin, punto, ¿no? Y la moraleja, por ejemplo, a ver, una fábula muy conocida es El león y el ratón, ¿no? Bastante, creo que en algún momento la debemos haber leído. El león y el ratón nos deja como moraleja que vamos a incluso recibir ayudas de los seres en los que menos nosotros pensamos que nos pueden ayudar, ¿no? Porque el león nunca imaginó que el ratoncito le iba a salvar la vida, ¿no? Incluso se burló de él, porque el ratón le suplicó que no lo matara, que no lo comiera, y que, bueno, pues no, el león se burló, lo dejó, y bueno, pues no, dijo, ya, igual yo te voy a ayudar cuando lo necesites, y el león se burló, ¿no? Porque viendo el tamaño abismal de diferencia entre un león y entre un ratón, pues es perceptible al 100%. Entonces, en esas fábulas se marca también ese afán de, ¿no? Y con los niños, ¿por qué se lee mucho eso? Porque es un medio, un canal o un soporte sobre el cual ustedes o todos podemos enseñarles a ser honestos, a ser responsables, a ser solidarios, tal vez a no ser mentirosos, ¿no? Con esto del pastorcillo mentiroso, justamente, ¿no? Que se hacía bromas, ¿no? Indicando que el lobo, el zorro, me parece que le iba a atacar o se lo estaba comiendo, se lo iba a comer, y era mentira, ¿no? Hasta el final que sacamos ese famoso dicho que es en la boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso, ¿no? Entonces ahí está. Mediante esas creaciones de fábulas, buscamos o tenemos ese afán didáctico de enseñar, de educar, de regular conductas, de regular tal vez por ahí comportamientos, ¿no? Y por el teatro tenemos a Pierre Corneille con el iniciador de la tragedia neoclásica y tenemos a Jean Rossini, que es el máximo representante de la tragedia neoclásica. Ahora, aquí yo voy a retornar a la época clásica. En la época clásica se desarrollan 3 géneros literarios. Se desarrolla el género épico, se desarrolla el género lírico y se desarrolla el género dramático, ¿no? El género teatral. En el género épico, bueno, encontramos lo que son las epopeyas heroicas, ¿no? Por ahí está la Ilíada, está la Odisea. El género lírico ya se orienta a la parte poética, ¿no? Esa producción orientada a los versos, ¿no? Que eran, o por qué lírico, porque se asume, se entiende que en esas épocas estos eran cantos que eran acompañados por la lira, por ese instrumento que es la lira. Y de ahí el origen de lírico, género lírico, porque está acompañado por la lira, ¿ya? Y finalmente el tercer género, que es, pues, ¿no? El que se orienta a la parte del teatro, de las representaciones, de las actuaciones, en donde encontramos a Edipo Rey, ¿no? Y lo mismo toman en los rasgos de esos géneros y los traen al neoclasicismo, ya adaptados tal vez con otras temáticas, pero que tratan de mantener la esencia inicial, que es la de la época clásica, de la edad antigua, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí nos dice que Jean Rossini es el máximo representante de la tragedia neoclásica. Neoclásica, porque el representante de la tragedia clásica es Sófocles, es otro, ¿ya? Entonces, vamos viendo ello. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de Molière, ¿ya? Molière es, bueno, su verdadero nombre en realidad es Jean-Baptiste Poquelin. Ese es su nombre, ¿no? Pero bueno, dentro del mundo literario fue conocido como Molière. Si yo busco obras lo voy a encontrar como Molière, no voy a encontrarlo como Jean-Baptiste Poquelin, ¿ya? Entonces, Molière fue actor, fue director y fue el dramaturgo de las obras que escribió. Cumplió esas 3 funciones. No es que solamente lo escribe y lo deja ahí, que otro lo represente. No, él en realidad era como una persona que se dedicaba a desenvolverse en todo lo que solicitaba o requería o se tenía que utilizar dentro de, ¿ya?
Dentro de sus obras literarias, vamos a percatarnos de que él hace una crítica marcada u orientada al defecto o a los defectos que tenemos como seres humanos, ¿ya? Defectos. Tal vez por ahí la irresponsabilidad, la impuntualidad, ¿no? Él se va a encargar de observar, a ver qué rasgo, qué defecto tiene el humano dentro de su sociedad, y a raíz de ello es lo que él crea sus obras literarias, ¿no? Entonces, ¿con qué intención? ¿No? ¿Por qué yo escribiría o por qué Molière, creen ustedes, escribiría o se enfrascaría o sus obras estarían alineadas a hablarnos de los defectos humanos que poseemos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que se orienta a ello? ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta, profesora? Claro, les decía, ¿no? ¿Por qué creen? Imagínense que ustedes son Molière. ¿Por qué ustedes dedicarían sus obras o por qué tomarían como tema el hecho de hablar sobre los defectos humanos? ¿Por qué? ¿Con qué intención creen que Molière ha hecho esto? Quizás para mostrarle la realidad a las personas que lean las obras. Ya, para mostrarnos la realidad. Ya, muy bien. Yuleimi, ¿no? Listo. Vamos a partir de ello, ¿no? Para mostrarnos la realidad, por supuesto, ¿no? Recordemos, y vuelvo a lo que les había mencionado, que en este caso, esta literatura se enmarca mucho al racionalismo, y parte de ese racionalismo es hablar de la realidad. Muy bien, Amelia, para que pueda mostrar la realidad, me dice. ¿Ya? Ok, Amelia. A ver, ¿quién más me habló por aquí? Ahí. Listo. Entonces, vamos a revisar, y claro, ¿no? ¿Qué mejor manera de conocer las cosas que tal vez a través de la escritura? ¿No? Y eso es justamente algo que marca mucho este escritor. Dentro de sus obras que pertenecen al género dramático, tenemos a Las Preciosas Ridículas, al Misántropo, Tartufo y El Enfermo Imaginario. Son algunas de sus obras de este gran autor, de este gran escritor. Sin embargo, nosotros hoy día nos vamos a enfrascar a hablar del avaro, ¿no? Y aquí lo que les decía del por qué hice al principio esas preguntas relacionadas al dinero, ¿no? Y aquí está el motivo y la razón. Esta obra de Molière es una obra teatral que pertenece al género dramático y que es cómico, por eso es que su especie es comedia, ¿ya? ¿Qué año se publica esta obra? Se publica en 1668. Está escrito en verso. ¿Qué significa estar escrito en verso? Está asociado, ustedes yo creo que alguna vez todos hemos leído un poema o lo hemos escrito tal vez. No es ese texto que muchas veces presenta rima, algunas veces no hay problema, dependiendo del tipo de verso también que se utiliza. Ya, pero no está escrito de canto a canto. A eso me refiero, ¿no? Si yo agarro un libro, una obra literaria, y yo abro el libro y me doy cuenta que está escrito pues de izquierda a derecha, así completito, ¿no? Pero los versos no son así. Los versos suelen tener un punto en el que ya termina y pasa al siguiente verso, siguiente verso. ¿Cuál es el tema que se aborda, que se trabaja dentro de esta obra? Justamente la avaricia extrema, el ser avaro, ¿ya? ¿Dónde se desarrolla? En París, ese es su escenario. Tiene 5 actos y
por supuesto, como estamos revisando el neoclasicismo francés, pertenece a esa corriente literaria. Tiene 5 actos. En el primer acto tenemos 10 escenas, en el segundo acto 6, en el tercer acto 15, en el cuarto acto 7 y en el último acto 6 escenas. ¿Qué personajes son los que se mencionan dentro de? Tenemos Harpagon, Cleanto, Elisa, Mariana, Valerio, Don Anselmo y Flecha. No vamos a hablar tal vez un poquito de esta obra para conocerla un poquito, ¿ya? Mire, a ver, Harpagon, como lo vemos ahí en lo que nos mencionan los personajes, es un burgués, pertenece a la burguesía, y es una persona adulta, de aproximadamente 60 años, ¿ya? Este personaje posee una fortuna muy grande, y por lo mismo controla a lo máximo que puede los gastos que realiza, ¿no? Cuida mucho eso. Entonces, por ese mismo motivo también, por ese hecho de que posee muchas riquezas, desconfía de la gente, incluso de sus propios hijos. Él no cree en nadie, ¿ya? Porque considera que cualquier persona puede buscar robarle lo que él tiene, ¿no? Entonces, debido a eso, y vive pues básicamente azotado por esa inquietud, ¿no? Por ese temor. Por ello es que decide esconder en un cofre la riqueza que él posee y lo entierra en el jardín de su casa. Lo entierra. Porque él considera que de esa manera pues está cuidando su patrimonio, vamos a decirlo así. ¿Ya? Ahora, por ahí tenemos a Elisa y Cleanto. Estos dos personajes son los hijos de Harpagon, ¿ya? Son los hijos de este hombre burgués. Estos dos hijos ven la actitud de su padre y lamentan el hecho de que, bueno, pues no, su papá sea tan avaro, ¿no? Y que sea justamente esta avaricia la que lo domina y dirige la vida de su padre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Harpagon decide quién va a ser el esposo y quién va a ser la esposa de sus hijos. Es él el que opta, es él el que elige, es él el que toma esa decisión. Entonces, decide casar a Elisa, su hija Elisa, con don Anselmo. Ustedes dirán, ¿Anselmo era joven, profesora? No. Don Anselmo ya era una persona de edad avanzada, era viejo, pero tenía dinero. Era rico, ¿ya? Y como es rico, en realidad no pide una dote. ¿Qué es una dote? La dote es como un pequeño regalo, vamos a decirlo así, por el matrimonio en acuerdo que tú haces o que se hacía en esos tiempos, ¿no? Bueno, actualmente pues uno decide con quién casarse, ¿no? Y no nos dan nada. Pero en esos tiempos los padres elegían y a raíz de eso tenían que dar una dote, ¿ya? Era como un intercambio de la dote a cambio del matrimonio, vamos a decirlo así, ¿ya? Y así como elige que Elisa se case con don Anselmo, también tiene en mente casar a su hijo Cleanto con una señora que también es anciana y que también tiene dinero, ¿no? Harpagon hace esto sin considerar los sentimientos de sus hijos. Harpagon en realidad ignora que Elisa, su hija, está enamorada de Valerio. Valerio, que ustedes dirán quién es. Valerio es el sirviente o es el empleado que trabaja en la casa de Harpagon, justamente sirviéndoles pues tanto al papá como a los hijos, ¿no? Y Valerio trata de ganarse la gracia de este hombre, haciéndole halagos, ¿no? Haciéndolo sentir bien. Y lógicamente esta situación crea enemistad y hay otro sirviente que se llama Maese que se pone celoso de esto.
al ver que tal vez Harpagón tiene cierto tipo de inclinación o de aceptación o trata mucho mejor a Valerio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes saben que todo conflicto siempre trae una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este hombre, este sirviente celoso, trata de decirle a Harpagón de que Valerio es adulador con él porque está con su hija, ¿no? Pero cuando iba a pasar todo este suceso, todo este hecho, Harpagón comunica, anuncia, hace público que se va a volver a casar con una jovencita que se llama Mariana. Y ustedes dirán, ay, profesora, pero bueno, pues no, ¿qué se puede hacer? Se puede volver a casar. Pero el tema aquí es que Mariana es la musa, es la mujer o es la señorita de la cual su hijo está enamorado. Pero Harpagón desconoce eso. No sabe que su hijo está enamorado de Mariana, ¿no? Entonces vamos a decir, hay que se arma un triángulo amoroso entre papá e hijo por Mariana, ¿no? Pero ustedes dirán, Mariana se siente cómoda con la decisión de no. Mariana se siente disgustada. En realidad siente rechazo hacia Harpagón, ¿no? Pero bueno, como su mamá llegó a ese acuerdo con este señor, no puede negar de casarse, ¿ya? Y debido a esta situación, padre e hijo empiezan a discutir, empiezan a pelear y como consecuencia trae el hecho de que Harpagón deshereda a Cleanto, ¿ya? Pasa eso y a los días nada más, el cofre que en un principio había enterrado a Harpagón desaparece. Ya se imaginarán, Harpagón entra en desesperación, investiga a todo el personal, absolutamente sin dejar a nadie fuera de, ¿no? Y Maese, que es, recuerden, el sirviente celoso de Valerio, le dice a Harpagón que Valerio ha sido el que se lo ha robado. Es una mentira que hace con la intención de vengarse, con la intención de sacar a Valerio de la casa. Lógicamente, cuando Harpagón lo enfrenta, Valerio se confiesa culpable. ¿Por qué? ¿Porque lo ha hecho? No, sino porque él siente que Harpagón ya sabe que de sus sentimientos hacia su hija. Y por lo mismo, por la misma situación, sabe que pues Harpagón no va a aceptar un matrimonio así, ¿no? En ese momento de discusión entre Harpagón y Valerio, donde se reclaman, ¿no? Que por qué robó, tomó lo que estaba dentro de, aparece Anselmo, el prometido de su hija, de Harpagón, ¿no? Y es en ese momento en donde se enteran todos que Valerio, este sirviente, y Mariana, que es la prometida de Harpagón, que los dos son hijos de don Anselmo. Recordemos que don Anselmo es una persona anciana y que tiene muchos bienes, que posee mucho, es una persona acaudalada, rica. Y aquí pues se enteran que estos dos, ¿no? Son sus hijos y bueno, ¿no? Ustedes dirán, profesora, pero ¿cómo así? ¿Qué había pasado tiempo atrás? Que esta familia en realidad se creían muertos unos a los otros, ¿ya? Entonces pensaban pues que eran únicos o eran huérfanos, ¿no? En el mundo, que sus papás habían muerto, etcétera, etcétera de cosas. Pero en realidad no era así, ¿no? Y bueno, se reúne nuevamente esta familia después del naufragio, que fue el motivo o el móvil que hizo creer de que estos estaban muertos. Y aquí es donde aparece Cleanto, ¿no? Y Cleanto habla nuevamente con Harpagón, nuevamente se produce una discusión. Y le dice, ¿no? O lo condiciona, le declara o le confiesa que él ha sido el que ha tomado ese cofre que ha estado enterrado en el jardín y que se lo piensa devolver con la única condición de que Harpagón cancele el matrimonio con Mariana, ¿no? Es decir, si Harpagón se casa con Mariana, no le devuelve el cofre.
pero si lo cancelaba y no se casaba, le devolvía su dinero, le devolvía su riqueza, le devolvía eso que tan celosamente cuidaba Harpagon, ¿no? Entonces, llegan a un acuerdo, Harpagon no se casa y por consiguiente su hijo le devuelve su cofre. Elisa ya no se casa con don Anselmo, al contrario, se casa con Valerio y Cleanto con Mariana. Es decir, tiene un final relativamente cómico y a la vez se podría decir tal vez relativamente feliz, porque cada uno de los personajes obtiene lo que quiere, ¿no? En este caso, don Anselmo recupera a su familia, que es lo que le da pues vida, ¿no? Recupera a su familia. Harpagon recupera su dinero. Cleanto está con el amor de su vida, que es Mariana. Y Elisa, lo mismo con Valerio, ¿no? Entonces, este teatro no tiene un final trágico, no tiene un final dramático, ¿no? Sino que como habíamos visto en las diapositivas anteriores, cómico, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay varios rasgos que tal vez podríamos conocer de esa época. Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Un primer rasgo muy marcado está el hecho de los matrimonios por conveniencia, ¿no? Pero también vemos marcado qué defectos humanos vemos reflejados en esa historia, chicos. ¿Qué defectos? ¿Qué defectos vemos o encontramos dentro de? La mentira, profesora, la avaricia. La avaricia, uno, por supuesto, ¿no? Esa avaricia representada por Harpagon, ¿no? Ese hecho de, ya sabía, yo no me caso, pero devuélveme lo que es mío, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro defecto encuentran ustedes? La mentira. Claro, también, ¿no? ¿Qué más? La mentira representado por quién podría ser. El egoísmo, me dice Yuleimi, la avaricia. Claro, la mentira puede ser representada en este caso por el sirviente que está celoso de Valerio, ¿no? Porque miente. Le dice, no, el que lo ha hecho es él. Y cuando eso no ha sido así, ¿ya? El egoísmo, por supuesto, también, ¿no? Pero miren cómo es el hecho de, porque en teoría, ¿no? Si a lo que les planteaba al inicio, ¿no? Si les dan la opción de elegir entre dinero y amor, Harpagon eligió lo primero, su dinero, su riqueza, sus bienes, ¿no? Su opulencia. Y pues Mariana pasó pues a segundo plano, ¿no? O sea, llévatela si quieres, pero devuélveme lo que es mío, ¿no? Y justo aquí entra a tallar, por ejemplo, lo que a un principio les iba a decir. La persona que es avara tiene vida de pobre y muerte de rico, ¿no? Y creo que con eso podemos entender ello, ¿no? Son personas que en vida acumulan tanto y que cuando mueren, en realidad no se llevan nada más que su cuerpo, y ni su cuerpo se queda, se deshace, ¿no? Pero al final tienen una vida de muerte, de rico, ¿no? Y lo peor es que a veces acumulan tanto que no disfrutan ellos mismos y cuando mueren lo disfrutan otras personas, ¿no? Entonces, para acentuar esto, acá hay un pequeño video un poco entretenido, vamos a decirlo así, para poder revisarlo. Vamos. El avaro. Había una vez un avaro que trabajaba todo el día, solo para hacer más y más dinero. No se preocupaba por la gente en absoluto, pues su único propósito era acumular riqueza. Amaba tanto su fortuna que decidió que en lugar de guardar su dinero en un banco, debería obtener un gran trozo de oro para poder admirarlo.
El avaro, temeroso de que alguien pudiera robar su oro, decidió enterrarlo en un hoyo en el suelo, al lado de una vieja pared. Pero él amaba tanto al oro que cada día iba a ver el lugar en donde estaba inmóvil. Dos hombres que trabajaban cerca de la vieja pared notaron las constantes visitas del avaro y se preguntaron, ¿por qué viene tan seguido? Pronto decidieron cavar en el suelo y encontraron el trozo de oro, lo tomaron y huyeron. Al día siguiente, el avaro descubrió que su oro había sido robado y comenzó a jalarse el pelo y a lamentarse. ¡Ay, mi oro! ¡Mi oro ha sido robado! Un hombre, al verlo abrumado por la pena y después de comprender lo que pasaba, tomó una gran piedra y le dijo, no te preocupes, viejo, toma esta roca, ponla en el hoyo e imagina que el oro continúa ahí. ¿Te estás burlando de mí? Dijo el avaro. Entiende que la roca te servirá para lo mismo que te servía el oro, le contestó el hombre, pues cuando el oro estaba ahí, tú no hiciste el mínimo uso de él. El avaro comprendió a lo que se refería. Después de todo, una posesión vale no más que el uso que hacemos de ella. Fin. Ujú. Claro, ¿no? Y ahí nos lo menciona. Justo a eso se orientaba las preguntas que hicimos al inicio de, ¿no? ¿Realmente el dinero será tan importante? Yo sé que hay personas que lo ven así, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Eso ya depende de la perspectiva que cada uno, cada ser le atribuya, ¿no? Para algunos vale más el amor, para algunos vale más otros factores, la familia, la salud, etcétera, que el dinero. Y para otros el dinero es mucho más fuerte que lo antes dicho, ¿no? Entonces, son rasgos, son cualidades y a ciencia cierta o tal vez para hacer un poco de crítica, si nosotros vemos actualmente nuestra sociedad, vamos a encontrar muchas personas que suelen tener este rasgo muy marcado, ¿no? E incluso personas que podemos agregarle el hecho de que de otro defecto humano que justamente Yuleimi nos lo mencionaba, que era el egoísmo, ¿no? Y en realidad, tal vez si Molière estuviese vivo en la actualidad o lo pudiésemos trasladar a esta época actual en la que nosotros nos estamos desarrollando o viviendo, uy, no, imagínense ustedes la cantidad de críticas en las obras que él compondría o escribiría que nos haría, ¿no? Porque actualmente, pues el ser humano tiene más defectos que virtudes, pareciese, ¿no? Es por eso que, bueno, pues no, la sociedad en la que nos encontramos actualmente está como está, ¿no? Una sociedad muy egoísta, muy envidiosa también, ¿no? Y son muy pocas las personas que tal vez por ahí son empáticas, solidarias, ¿no? Actualmente todo lo queremos para nosotros mismos y más todavía, si se puede. Entonces, ¿no? A través de ese neoclasicismo francés, estamos vislumbrando, viendo, entendiendo que se hacía una crítica social, una crítica también personal o individual, donde prima mucho el hecho del pensamiento, ¿no? Anteriormente no veíamos tal vez las cosas al 100%, ¿no? Si tal vez por ahí recordamos la literatura medieval y que vivíamos pues no bajo las luces de la religión, ¿no? Donde todo era el centro, era Dios y que aquel personaje o aquella persona que iba en contra de, pues tenía una sanción, ¿no? Entonces era perseguido y castigado y demás. Entonces, ¿no? Vemos que aquí ya hemos marcado eso, vemos que, bueno, se desarrollan los géneros también que se fueron planteados en la literatura clásica y que, bueno, ya es abordado, orientado otros temas, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo de las obras de los diferentes autores que aparecieron, que nacieron o que se desarrollaron dentro de este marco contextual o histórico. Muy bien, chicos, preguntarles si hay alguna duda o consulta, tal vez. ¿Dudas, preguntas o consultas? ¿Ninguna? Todo claro, profesor. Ok, muy bien, chicos.
Listo, chicos, cuídense bastante. De esta manera estamos terminando. Ya nos estaremos reencontrando el próximo domingo. Hasta luego, profesora. Cuídense, buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches, Cuídense, amigos. hasta luego.